En medio del mar, la reportera Elena Fisher y su programa de televisión ha contratado los servicios del explorador Nathan Drake, que se hace llamar descendiente de Sir Francis Drake, el explorador británico cuyo cadáver no ha sido encontrado, para la búsqueda de su ataúd perdido. Un ataúd vacío. ¿Qué demonios? En su interior, por el contrario, encuentra un diario que no deja salir en cámara, y justo a tiempo, porque piratas. ¿Sabes usar una de estas? Mientras terminan de despachar a los piratas panameños, Victor Sullivan aterriza al rescate de la intrépida pareja. En la costa, sin piratas a la vista, hacen un repaso de lo anotado en el cuaderno de Francis. Estaba buscando el dorado, aunque parece que se llevó el secreto a la tumba. Pero si no quieren competencia por ver quién lo encuentra antes, tienen que quitarse a la reportera de encima. De cámara y te prometo que... ¡Hijo de puta! ¡Hey! Debería haberlo imaginado. La marca principal les lleva a un montón de ruinas vacías, saqueadas por los españoles. La única pista que encuentran son unos restos de oro, de algo enorme que ha sido arrastrado. Algo como un ídolo de oro. Su rastro los lleva al exterior de nuevo, a la visión de un submarino encallado en la costa de la isla. Yo iré solo a comprobarlo. Te llamaré si me topo con algún nazi. Muertos. Alemanes muertos. Y una pista de la página que faltaba en el diario en los brazos del capitán, cuando Sully de repente deja de hablar por el walkie-talkie. Rápidamente busca la salida y descubre el porqué del silencio. Gabriel Román, uno de los varios a los que Sully debe dinero, que viene a cobrar lo que se le debe, y para asegurarse de que no se repita, va a disparar a Nathan. Pero Sully da un paso al frente recibiendo el disparo en su lugar, a la vez que el torpedo del submarino explota, dándole la oportunidad a Nathan de escapar hacia la selva. A quien no esperaba encontrar allí es a Elena, que les había seguido el rastro, y ahora se ha metido también en el embrollo. Bueno, parece que atraigo a toda la escoria. Oh, perdona. No, tranquila. La nueva pareja de aventura se dirigen a la isla en mitad del Pacífico que marca el mapa en el hidroavión de Sully. El trato es que Nathan encuentre el tesoro o lo que sea que busca y ella puede filmarlo todo, incluso los misiles antiaéreos que comienzan a dispararle desde la isla. Obviamente no han sido los primeros en llegar, lo que es una pena por el avión de Sully, porque tienen que saltar en paracaídas, aunque no juntos. 1, 2, 3. Elena no olvida su cámara, pero Nate sí que olvidó el mapa en la avioneta, así que le toca volver al lugar del accidente plagado de enemigos a los que tiene que despachar para poder recogerlo. Desde ella encuentra el paracaídas de Elena, que puede ser o muy bueno o muy malo. En este caso, bueno, porque no la han capturado, pero sigue rondando por allí grabándolo todo, aunque se pierde el mal acento malayo de Nate para que le abran la puerta. Buca Pintu. Siapa ini? Bicara sekarang. Ah, mierda. Sí, Alan-lo. Cepatán, Buca Pintu. Oh, Tai. ¿Funcionó? Ahí está, ahí arriba. Coge el arma. Oh, tío. A base de tiros avanza por las ruinas hasta una posición desde la que ve a Elena en el punto de mira y salvarla hace que le atrapen a él. Pero dudo mucho que vayas a encontrar el dorado ahí. El jefe de estos malayos es un viejo socio de Nate, Eddie Raya, otro que ha venido a esta isla con grandes promesas de riquezas, que no está encontrando nada, y si Nate le ayuda quizás le deje vivir a él y a la chica. ¿Y bien? ¡Vámonos! Gracias. ¡Maldita sea! O puede que no le hiciera falta. Elena conduce mientras Nate dispara a los vehículos enemigos hasta que llega a un callejón sin salida, o al menos no una ordinaria. Desde el agua consiguen una moto acuática para ascender por los rápidos hasta el que sería el puerto donde los barcos dejaban el cargamento. El barco con el oro tuvo que pasar por aquí, pero Nate quiere llegar hasta allí para coger una barca y pirarse. No le parece bien seguir con esto, es muy arriesgado y están en desventaja, por no hablar de que no quiere cargar con el cadáver de Elena en su conciencia. Espera. Esta vez yo conduzco.
Y en el edificio de aduanas encuentran las notas del barco y un dibujo que corrobora sus primeras teorías de El Dorado, un enorme ídolo de oro de unos 230 kilos. ¿Alguien especial? ¿Qué? Sí, supongo que sí. Te creía más del estilo de una mujer en cada puerto. ¿Qué más quisiera? No, esto era el anillo de Francis Drake. Algo así como una herencia. ¿Sic parvis magna? La grandeza nace de pequeños comienzos. Era su lema. Mira la fecha. 29 de enero de 1596. El día después de su supuesta muerte. Espera, ¿qué son estos números de aquí? Coordenadas. Justo en la costa de Panamá. Ah, ¿así descubriste el ataúd? Sí, eso es. Mira, Drake dejó esta pista para localizar el sitio exacto del enterramiento. Para alguien lo bastante listo como para entenderlo. Buen intento. Pero te recuerdo que buscamos un barco. Pero cuando Nate se dispone a robar el barco, Elena le detiene. Con su cámara ha captado un helicóptero con Román, Navarro, su fiel sirviente, y en medio, Sully, vivo. Una posible traición. Aunque creo que debería darle una tunda de todos modos. Deciden seguir la pista de Elena por la jungla donde alguien o algo ha puesto trampas hechas con las piezas de la avioneta, hasta un monasterio lleno de archivos donde Sully está cautivo. Resulta que el diario de Francis Drake se llevó el balazo, y este aseguró su supervivencia diciéndoles que sin él no encontrarían nada. Resolviendo un puzzle con la ayuda del diario, abren un pasaje secreto por el que irá solo Nate. Sí. Nate, ten cuidado. Venga, siempre lo tengo. ¡No lo había visto! Pero, allá abajo, ya hay soldados de Román. Lo que no saben es que deben buscar el símbolo del corazón con las llaves, una marca española para las criptas secretas. Desde el túnel, pueden oír cómo Román despide a Eddie por su incompetencia a la hora de mantener atrapado a Nate e impedir que llegue a la isla, mientras que Navarro es el arqueólogo, no se aclara con las pistas y está próximo a su despido también. Nate encuentra una ventana con el mismo símbolo del corazón y una piedra sobre una catedral igual, que es la misma a la que los envió Sully como una pista falsa. Así que una vez despistados Román y Navarro, resuelven un puzzle de su interior con la ayuda del diario, para revelar un nuevo pasaje secreto con trampa, que deja a la pareja atrapados en estas viejas catacumbas, donde encuentran el cadáver de Sir Francis Drake. Adiós a la grandeza. Desperdició su vida para nada. Mientras intentan averiguar cómo salir, Hola, chicos. Eddie irrumpe en la habitación ignorando que Drake está allí, pero porque algo mucho peor le venía pisando los talones. Unas criaturas humanas mutadas. Por si no salimos de esta, quiero que sepas que te odio hasta la médula. Yo también te quiero mucho. Nate y Eddie combaten a las criaturas mientras Elena baja una grúa del nivel superior, pero cuando baja solo uno de los dos sube. Ambos escapan hasta una sala de control alemana que maneja un puerto interior de submarinos. Si tuviera corriente, podrían subir por el ascensor. No, es tu turno, vaquero. Y lo que le espera allí abajo son más de esas cosas de nuevo. Pero no solo parece el lugar donde reconectar la electricidad, también parece ser un lugar donde encerraban algunas de esas criaturas, que en realidad eran españoles transformados por culpa de la maldición del oro. Una última persona se aseguró de inundar la ciudad subterránea y destruir los barcos para impedir que la maldición escapase de allí. Francis Mi Drake. fin está próximo. Los demonios me acechan en la penumbra. El oro del Dorado acarrea una terrible maldición. Los españoles han desatado el infierno y se han convertido en demonios. A mis hombres la muerte les han dado, abandonándome a mi suerte en esta tarea. Ninguna nave partirá de esta isla. Las destruí todas e inundé la ciudad maldita. Tamaña maldad nunca debe zarpar de esta costa. En mi hora final, encomiendo mi alma a Dios. Que el Señor se apiade de este lugar impío. Francis Drake. Santo Dios.
ahora tiene un problema nuevo. Román tiene a Elena y se dirige al Dorado, y Sully está atrapado fuera de la iglesia, así que intenta reunirse con él y abrir el pasaje bajo la iglesia que conduce al lugar donde estaba escondido el Dorado. Supongo que os habréis dado cuenta de que tengo soluciones para cualquier imprevisto. Soltad las armas. El enorme ídolo dorado es en realidad un sarcófago. Navarro engaña a Román para que lo abra y ser afectado por la maldición y dispararle. Lo que en realidad quiere Navarro es venderlo al mejor postor. ¿Quién no querría formarse un ejército o acabar con grandes números de gente si consiguiese controlar su poder? Antes de que consiga llevárselo en el helicóptero, Nate se sube en el sarcófago hasta llegar de manera accidentada al barco en el que iban a cargarlo, para acabar a tiros con todos los hombres de Navarro y con él mismo. ¡Elena! ¡Elena! ¡Santo cielo! ¡Elena! Vamos, ¿puedes tener de pie? Estoy bien. Vale. Estoy bien. ¿Estás bien? ¡Ah, Nate! Cuidado. Adiós, capullo. Oh, Dios mío. Vaya día. Pues sí, salvar al mundo, vencer al mal, lo de siempre. Ya te digo. Pero es una pena que nos vayamos con las manos vacías. Bueno, ¿sabes? Conseguí guardarme una cosita. Toma. Pensaba que lo echarías de menos. Gracias. De nada. Vaya concepto del romanticismo que tenéis. ¡Sully! ¡Caray! ¡Vaya pinta! Deberíais ver a los otros. ¿Conseguimos barco? Ya tenemos un barco. Sí, uno enorme. Este me gusta más. ¡Sully! ¡Eres un jodido bastardo! Lo tomé prestado de un par de piratas muertos. No les importa. Siento que no tengas tu historia. No, no pasa nada. Habrá otras. Me sigues debiendo una. Cuando quieras.